Bueno, buenas noches, bienvenidos. Qué bueno que pudimos estar aquí. Ha estado un poco tenso la ciudad. Sí, es importante que estemos orando por todas estas situaciones, que Dios dé, por un lado, sabiduría a los diferentes niveles de liderazgo, y oremos porque también si hay planes ahí malévolos, pues que Dios los confunda y los saque a relucir. Hemos visto que este tipo de reuniones, como la de hoy, son muy necesarias. Y por eso incluso la hacemos en miércoles, que es el día de reunión general, porque queremos que sea así para todo público. No solo para casados, aunque es como una reunión de matrimonios, pero no solo es para casados. Y que tampoco, no importa tu edad, no importa tu situación civil. ¿Por qué? Porque los principios de Dios están ahí, en su palabra, para que todos nos beneficiemos. El tema de esta noche, como han visto, pues es la infidelidad. Me imagino que todo el mundo pensó que solo íbamos a hablar de la infidelidad sexual, infidelidad conyugal. Sí, vamos a hablar de eso, pero necesitamos entender un poco algo. Primero necesitamos entender algunas cosas, porque en realidad la infidelidad es más amplia. Vamos a orar para que Dios nos enseñe y de verdad veamos que todos, no solo los casados, todos, no solo los adultos, todos necesitamos aprender. Oramos, pídale ahí al Padre que le enseñe. Padre, gracias por esta noche, este tiempo, esta reunión. Por cada uno de los que estamos aquí, bendícenos con tu palabra, con tu mensaje, que tú quieres que entre a nuestro corazón, que no seamos oidores olvidadizos, sino que nos abras los ojos del entendimiento y podamos correr en tus mandamientos. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjense que antes que nada quería decirles que esta charla no es como en los congresos médicos o los congresos de otras carreras. Fíjense que, por ejemplo, en un congreso médico viene un experto. Voy a mencionar una situación. Un congreso médico sobre el cáncer. Entonces viene un experto, un oncólogo experto en cáncer, a hablarle a un público con bastantes expertos, médicos de diferentes carreras, especialmente oncólogos, pero que prácticamente ninguno de los que está, ni el expositor ni los que están ahí, tiene cáncer. Pero van a hablar del cáncer. Pues no es así. No es así lo que vamos a hacer en esta noche. Si pensabas que esta charla era solo sobre infidelidad sexual, y algunos dijeron, bueno, pero yo no estoy en eso. Yo no estoy metido en esa onda. Pero voy a ir a ver esa charla, a ver qué dicen, por si hay que, para ayudarle a otros. O tal vez voy a ir a ver por curiosidad. Y algunos dicen, infidelidad, ya sé lo que van a decir. Son de esos, ya sé de lo que van a hablar. Ahora, al estudiar este tema, fíjense que bien rico, el Señor nos fue abriendo un poco más el panorama. Empezamos estudiando la infidelidad y de repente el Señor lo fue abriendo. Así como cuando uno le hace zoom a las fotos en el celular. Y es emocionante. Es emocionante. Hablemos un poco del matrimonio primero. Levanten la mano los que están casados. Bueno, al revés. Levanten la mano los que no están casados. Está bien. Se la perdieron los solteros que no vinieron, pero ojalá la estén viendo en línea o la vean después. ¿Cómo se casaron? Voy a explicar cómo fue que se casaron. ¿Cómo fue que nos casamos? Puede ser que a un buen número de los casados les pasó algo que se llama limerencia. Guarden ese dato. Limerencia, ¿qué es eso? ¿Tiene que ver con fresco de lima o qué onda? Limerencia, apúntenlo.
¿Qué es la limerencia? Miren, la limerencia es una emoción hacia otra persona, una emoción que se vuelve adicción, que se centra en esa persona, cosas que te hace sentir. Las hormonas se revuelven a veces muy fuerte y te pueden llevar a ser obsesivo con esa persona. Idealizás a esa persona, solo pasás pensando en esa persona, se tienen fantasías con esa persona, se sueña con esa persona, se sueña despierto con esa persona. Vas en el bus o está en la fila de tráfico y todo el mundo vivos en la persona pensando, porque se piensa constantemente esa persona y se necesita ser correspondido. Cuando estás en limerencia no le ves defectos a la otra persona, no ves mayor problema al futuro de esa relación. Eso del pensamiento es que nos amamos y es suficiente, vamos a salir adelante. Al mismo tiempo la limerencia lleva a que haya un miedo al rechazo de esa persona. Con solo pensar que algún día me corte, me dé el palo, híjole, no puedo pensar eso. Es que yo no me imagino la vida, no podría vivir sin esa persona. Pero con toda esa ímpetu y esa profundidad y esa intensidad, aún así es una emoción temporal. Es lo que comúnmente la gente llama estar enamorado. Esa es la famosa limerencia, estar enamorado, pero en realidad es más una emoción egoísta más que un amor verdadero. Por eso, en consejería, a los solteros que se quieren casar, les ayudamos a pensar, no dejarse llevar solo por la emoción, a pensar, a usar la cabeza, a ver principios bíblicos, a entender eso de el amor verdadero. En esto de la limerencia hay niveles, hay diferentes niveles, pero usualmente, o sea, no es raro que eso lleve a muchos a casarse. Tal vez les pasó a varios de ustedes, el estar enamorados, el emocionado y los llevó a casarse. Pero si se fijan en la descripción de todo lo que dije que es la limerencia, ¿se recuerdan todo lo que dije ahorita? Si se fijan, es algo que también una persona casada puede llegar a sentir por otra persona que no es su cónyuge. Lo mismo, estar pensando cada rato, quiere estar con esa persona, hablan horas, sueñan, no se imagina cortar esa relación. Y es esa emoción egoísta la que los adúlteros confunden con amor y los lleva al adulterio. La limerencia no es amor, pero es importante que en el matrimonio, si fue eso o no fue eso, pero ya en el matrimonio adentro, se vuelva amor. Bueno, y si eso es la limerencia, lo que todo el mundo cree que todas las canciones románticas se basan en la limerencia, las películas románticas se basan en eso. Entonces, ¿cómo es el amor? El amor está basado en una decisión y un compromiso, no en emociones. El amor es estable, no depende de emociones, no depende de otras cosas, es duradero, es estable y es duradero. El amor es realista, no es idealista. El amor verdadero conoce y acepta los defectos y las virtudes de la otra persona. Los conoce. La limerencia solo ve virtudes y los defectos. Sí, yo sé que bebe, pero no mucho. Sí, yo sé que es celosín, es celosía a ella, pero eso no le pareja eso. Sí, es un poco enojado, pero nada. Se tienden a minimizar los defectos. Pero en el amor conoce y acepta las virtudes y los defectos. El amor, en vez de ansiedad, da paz,
da estabilidad, da crecimiento en ambos. El amor respeta al otro como es, así como es. Y lo que trata es ayudarle sin forzarlo, sin obligarlo, ayudarle a ser mejor, a ser como Dios quiere que esa persona sea, ayudarle, no obligarlo. Así que es súper importante que te quites la idea de que limerencia o emociones románticas son amor. No, no es así. El que piensa que eso es amor, usualmente, y por mantener esa idea, usualmente es lo que provoca que muchos matrimonios, muchos casados, al X tiempo, empiecen a hablar con esta frase: es que el amor entre nosotros se acabó. Es que yo ya no la amo. Es que él ya no me ama. Todos esos pensamientos vienen por el concepto de limerencia, porque esa emoción pasa. Así que el que piensa así, el que piensa, sí, pero es que el amor entre nosotros se murió, ya no hay amor entre nosotros, yo ya no siento amor por mi cónyuge. El que piensa así, ¿sabe qué está haciendo? Abriéndole la puerta de par en par al diablo. Entonces eso es bien importante que lo tengan de base. Ok, entonces empecemos a hablar de la infidelidad. Lo que nos va a ayudar es una definición de infidelidad. Vamos a empezar con que la palabra infiel, por lo menos en la Biblia, no solo se refiere al área sexual, ¿verdad? Fiel, que sería lo opuesto, en griego significa alguien digno de confianza. Dios es fiel, Dios es digno de confianza. Él es confiable, no falla. La palabra infiel sería lo opuesto, es alguien que no es confiable. No me inspira confianza, no confío. Desgraciadamente algunos tratan así a Dios. Sí, Dios es fiel, pero a mí me cuesta confiar en Dios. Estás diciendo que Dios es infiel. Ok. Ahora, para entender un poquito más, retrocedamos, por favor, los que están casados, retrocedamos al día de la boda. Los solteros, avancen en el cassette hacia el futuro, imagínense el día de la boda. Y entonces vamos a quedar parejos. Entonces, los casados, retrocedan ahí el cassette, digo yo, ya no existe. Retrocedan el video al día de la boda. Ahí está la ceremonia. ¿Te acordás de tu ceremonia de boda? Y ahí está el pastor que te dice, y ahí tenemos una foto, ahí están. Tenés al pastor que te dice, ¿recordás? Cuando te dice, aceptas por esposa a fulanita de tal y prometes amarla, respetarla todos los días de tu vida. Y lo mismo le preguntan a ella, fulanita de tal, ¿aceptas por esposo a menganito? ¿Prometes respetarlo, sujetarte a él todos los días de tu vida? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y se acuerdan que emocionados cada uno dijimos sí. ¿Se acuerdan? Algunos están, sí, yo no sé para qué hice eso. Sí, me acuerdo. Ok. Pregunta, casados. Vayan aprendiendo, solteros. Casados, ¿cómo están? ¿Cómo estás con esa promesa que hiciste ese día? No sé hace cuánto te casaste. No sé si hace una semana, un mes, 10 años, 30 años. ¿Cómo estás hoy con esa promesa que hiciste ese día? No es, lo hemos dicho algunas veces, no es una promesa que le hiciste al pastor. No es una promesa que le hiciste a tu cónyuge. Como muchos creen que te prometo que, y te prometo, o sea, que eso es un extra. Pero el pacto, el día de la boda, no es con el pastor,
a quien le dijiste, acepto por esposo, acepto, prometo ser así, así, así con mi cónyuge, ese día lo que hiciste fue una promesa a Dios. Y dijiste que todos los días, los varones dijimos, todos los días la voy a amar. No con limerencia. El pacto era, la voy a amar. Y las novias ese día dijeron, prometieron a Dios que todos los días lo ibas a respetar y todos los días ibas a sujetarte. Ese día que nos casamos, el esposo, el varón, aceptó el trabajo de ser cabeza de ella y de la familia. Ese fue el trabajo que aceptaste ese día. Y la esposa aceptó el trabajo de ser ayuda idónea de su esposo. Pregunta, otra vez, ¿cómo estás en eso? ¿Cómo estás en eso? ¿Amarla todos los días? ¿Ser la cabeza de ella todos los días? ¿Respetarlo y sujetarte todos los días? ¿Ser su ayuda idónea todos los días? ¿Cómo están en eso hoy? Bueno, les quiero agregar una cosita. En griego, la palabra infiel también significa alguien que no cumple la promesa, alguien que no cumple un pacto, alguien que falta a su responsabilidad. Un ejemplo nada más, está en Lucas 12:41. Es una parábola que contó Jesús en donde menciona varios siervos, pero menciona a un siervo que el siervo, el empleado de él, cree que su amo no va a regresar pronto y entonces se pone a portarse mal y a tratar mal a los otros compañeros. Y entonces un día de repente, sin avisar, llega el Señor y se da cuenta de toda la cosa y lo manda a llamar y le dice, siervo infiel. Ahí usa la palabra infiel. ¿Por qué? Porque no cumplió su responsabilidad. Y encima de eso se portó mal con nosotros. Siervo infiel. Cuando como esposos no amamos a nuestra esposa como Dios quiere, cada día, cuando no somos cabeza de la esposa y de los hijos, ¿saben qué pasa? Somos infieles. Vos y yo somos infieles porque no estamos cumpliendo nuestra responsabilidad esos días que no cumplimos. No estamos cumpliendo nuestro pacto con Él, porque el pacto con Él es, sí, Señor, la voy a amar todos los días de mi vida. Sí, Señor, yo lo voy a respetar y me voy a sujetar a Él todos los días, Señor. Pero no lo hacemos. Entonces somos infieles. Somos infieles con Dios a ese pacto. Estamos siendo infieles a Dios. Casarse se trata de que cumplamos nuestra palabra. De eso se trata el matrimonio. De que vos y yo cumplamos nuestra palabra que le dimos al Señor. Que no vaya a suceder que en esta área matrimonial un día el Señor nos tenga que decir siervo infiel, esposo infiel, esposa infiel, porque no cumplimos nuestra responsabilidad ni nuestra palabra. Y de nuevo, esposos, no se trata del mandamiento, no se trata de amarlas con limerencia. Esposas, anhelen más el amor verdadero que el amor al que le dicen amor, que es la limerencia. Anhelen más el verdadero amor de sus esposos. La infidelidad sexual, en muchos casos, viene después de faltar a esa promesa con Dios. No es hasta ese instante que es infiel. Es en algún momento bien atrás, o de repente bastantes veces atrás. Ni voy a preguntar, que levanten la mano los que en base a estas definiciones son infieles. O pregunto, les pregunto. No, ¿verdad?
Pero vamos por partes. Aquí es donde viene y entra en escena un ingrediente vital. Para eso vamos a repasar los principios bíblicos del matrimonio. Se los voy a leer despacito, los pueden ir viendo ahí, Efesios 5, 22 en adelante. Dice, las casadas, a ver, señoras, muchachas, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Que ellas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, como la iglesia está sujeta a Cristo. Así, igualito, las casadas lo estén a sus maridos en la mayoría de las veces. Ahí dice ahí. En lo que vos creas que podés estar de acuerdo. Ahí dice ahí. Lo estén en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Cada uno ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Aquí está condensado lo que dice la Biblia, los principios. Así que la esposa, qué interesante, ¿verdad? Que Dios en esta ocasión empieza hablándole a las doñas primero. Interesante. Sería de ver por qué. Pero así que la esposa, para decirles que su pacto con Él, su responsabilidad es con Dios, su responsabilidad es sujetarse en todo, respetarlo, y pone ahí en la colita como al Señor. Ya se van sintiendo incómodas. Hoy en día esto suena a malas palabras y, ay no, machistas y ondas así, va. Pero esperen, déjenme terminar, déjenme avanzar. Y el esposo dice, ahí en la Biblia, que él hizo un pacto con Dios. Los varones hicimos un pacto con Dios de amar a nuestra esposa como Cristo nos ama. Entonces dice además que nuestra responsabilidad es ser la cabeza de ella. Entonces yo hago la pregunta, viendo ese pasaje tan hiperconocido y que de repente lo oyeron el día de la boda, la pregunta es, así honestamente, sin espiritualizar ni hacerse el humilde ni nada, ¿es fácil de cumplir eso? ¿Sí o no? ¿Es fácil de cumplir? Respuesta corta, no. ¿Verdad que no? Aquí viene lo emocionante entonces. Eso que leí son mandamientos de Dios. Todo mandamiento de Dios es la ley. Los mandamientos de Dios son buenos y son para ser obedecidos. Ok, vamos a ir despacio. Todo mandamiento de Dios, incluido eso, son buenos. Son para ser obedecidos. Y esto nos deja 3 opciones. Nada más hay 3 opciones. 1, desobedecerlo. 2, obedecer en la carne. Y 3, obedecer en la gracia. Miren, todos los mandamientos de Dios nos fueron dados, toditos, incluido los mandamientos del matrimonio, nos fueron dados para que entendamos que no podemos obedecerlos en nuestras fuerzas. Por eso, exactamente por eso es que la salvación no es por obras. Obedeciendo los mandamientos de Dios, nadie se puede salvar. ¿Por qué? Porque nadie los puede obedecer todos y nadie los puede obedecer todos los días, todo el tiempo. Nadie puede. Nadie puede todos los mandamientos de Dios, incluidos estos 2. Nadie puede. Y entonces, Gálatas 3, 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Ayo, en aquellos tiempos bíblicos, creo que ya lo saben, ya lo hemos mencionado, el ayo era un tutor, una maestra, un guía. La tarea del tutor era esa. Entonces, lo que dice Pablo es que la tarea de la ley
la tarea de los mandamientos, al ver que no los podemos obedecer, es llevarnos a Cristo. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Un día, por ejemplo, en el caso de la salvación, nos convencemos de que no podemos salvarnos por obedecer. Entonces, cuando ya entendimos que no, por obras no nos podemos salvar, es cuando agarramos el regalo de la salvación por gracia, ¿verdad? Así fue la cosa. Entonces regresemos al matrimonio. Estos mandamientos del matrimonio también no podemos obedecerlos toda la vida, todo el tiempo, todos los días. No se pueden obedecer en nuestras fuerzas. Podemos unos días. Cuando todo está tranquilo en la pareja, lo obedecemos, lo hacemos. Pero apenas sale alguito por ahí, un desacuerdo, un pecado, una ofensa voluntaria, una ofensa involuntaria, apenas sale alguna de esas cositas, sale a relucir nuestra carne y los varones no mostramos amor y las doñas no muestran respeto ni sujeción. Es más, a veces fallamos a nuestro pacto con Dios y ni nos damos cuenta. Ni nos dimos cuenta que no estamos amando a la esposa como Dios quiere, que no estamos sujetándonos al esposo, ni lo estamos respetando como Dios manda y ni nos damos cuenta. Eso sucede. Pensemos, solo para que nos vayamos usando la imaginación. Pensemos esta semana. Empecemos desde el sábado para acá. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Pensemos. Diría Jesús acerca de estos 5 días, diría Jesús que en tu casa el esposo es la cabeza amoroso de tu casa. ¿Diría Jesús eso? ¿Diría Jesús que la esposa se sujeta al marido como ella se sujeta a él? ¿Diría eso Jesús? De ustedes, de mí, solo pensando en estos 5 días de esta semana. ¿Diría eso? ¿Qué diría Jesús? Tal vez ni se sujeta a él, ni se sujeta a Dios, mucho menos al marido. Tal vez el esposo ni por cerca. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Saben por qué? Porque no pensamos que estamos siendo infieles con Dios. No se nos cruza por la mente que estos días que no traté con amor, no fui una cabeza amorosa en mi casa con mi esposa, no se me cruza que es que fui infiel con Dios. No se te cruza que estos días que has irrespetado en cosas grandes o en cosas chiquitas, que no te has sujetado en cosas pequeñas o en cosas grandes, estabas siendo infiel con Dios. ¿Verdad que no se te cruzó por la mente? Voy a leer 2 versos y vamos a sacar algo emocionante. 2 Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él permanece fiel. 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, dice Pablo, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, dice Dios, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, entonces de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose, se quede ahí sobre mí el poder de Cristo. Lo voy a leer de otra manera. Si somos infieles, y yo creo que lo somos, ¿verdad? Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Significa que Él no deja de cumplir su pacto. Él mantiene su palabra. Entonces regresemos un poquito la cinta. El día que nos casamos, los dos, el esposo y la esposa, hicimos un pacto con Dios. Los esposos hicimos el pacto de que íbamos a amar a nuestra esposa toda la vida, todos los días, y la esposa hizo un pacto con Dios de que sí iba a respetar y a sujetarse a su esposo todos los días. Pero queda la siguiente pregunta. ¿Y Dios? ¿Cuál fue el pacto que Él hizo ese día con nosotros? Porque es un pacto con Dios. Yo hice esto con Dios, ella hizo eso con Dios, y Dios hizo un pacto con nosotros también. ¿Sabías? Dios hizo un pacto.
Por eso es que Él se mantiene fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él se mantiene fiel. Él sí cumple su lado, su parte. Igual que el mismo pacto que hizo con nosotros en la salvación. ¿Cuál fue el pacto que hizo con nosotros en la salvación y que abarca de pasada el matrimonio? El pacto en la salvación es que ya no estaríamos bajo la ley, sino bajo su gracia. Cuando nos ponemos, lo voy a traducir esto, cuando nos ponemos a obedecer a Dios, cualquier mandamiento, incluido el de matrimonio, cuando nos ponemos a obedecer a Dios en nuestras fuerzas, entonces Dios no se mete. No se mete. Para que nosotros comprobemos que no podemos. Para que comprobemos que tarde o temprano llegamos al punto, no, que yo ya no aguanto a mi esposa, yo ya no aguanto a este hombre. Este amor ya se acabó. Y empiezan a cantarle de Pimpinela, de Paquita la del barrio, y se identifican con esas letras profundas, se ponen a llorar. ¿Por qué? Por estar queriendo obedecer a Dios en tus fuerzas. Entonces Dios no se va a meter. Mientras estemos haciéndolo en nuestra fuerza, Dios no se mete. Eso le pasó a Pablo. Pablo estuvo ahí lidiando con a ver qué, y dice 3 veces le he pedido que me... Entonces le dijo, espérate, Pablo ya no podía. Entonces Jesús le dijo, bástate mi gracia. Mi gracia es todo lo que necesitas, Pablo. Mi poder, o sea, Jesús en el verso lo pone como sinónimo de su gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder es sinónimo de su gracia. Mi poder, su gracia, actúa mejor, se pule en nuestra debilidad. ¿Debilidad? ¿Qué es debilidad? Es no tener fuerza. No poder en tus fuerzas, porque no tenés fuerzas. Hace poquito leímos Isaías 40. El verso 29 dice, Él da fuerzas al que no tiene ninguna. A veces yo creo que Dios espera que estemos sin ninguna fuerza. No dice, ya le queda un poquito, le voy a ayudar. No, hasta que esté en cero, que no tiene fuerza ya no aguanta, ya no puede. Cuando Pablo entendió que eso es lo que le estaba diciendo Jesús, mi poder se perfecciona en tu debilidad, o sea, entre más débil, más fuerza, más débil es hasta el punto que ya no tengo fuerzas, entonces voy a tener más fuerza, más poder. Entonces Pablo se alegró. Cuando de verdad yo reconozco a Dios, le digo a Él, no puedo. Yo no puedo con esto. No sé, yo no puedo. Es que no puedo. Entonces Él es fiel y viene con su gracia al rescate, a darme poder. Para que yo pueda, la tercera opción, para que yo pueda obedecer en la gracia. Entre más me mantengo no queriendo hacer las cosas en mis fuerzas en el matrimonio, su gracia va a reposar sobre ti, dice Pablo ahí en ese mismo pasaje. Para que repose, se quede aquí, que no se me vaya a ir. No, aquí quédate. Permanecer sobre mí su poder, su gracia. Sumémosle algo más. 2 Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y es emocionante entender bien esa frase de esfuérzate en la gracia, pero así de primera entrada pareciera que nos manda a esforzarnos, ¿verdad? Esfuérzate en la gracia, ok. Pero fíjense que no. Lo bonito de escarbar un poquito aquí es que ahí esfuérzate en el griego, que es el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, así como lo escribió Pablo, en griego, esa es una palabra que está en imperativo pasivo. Ya se quedaron en el aire, ¿verdad? ¿No se acuerdan de la clase de español? Imperativo, ¿qué es eso? Imperativo es una orden, esfuérzate, ok, pero es pasiva. Entonces pasiva significa en griego que me dejo hacer. Entonces les voy a poner un ejemplo. Viene
Y aunque no lo crean, allá cada X momento me dice mi esposa, anda, córtate el pelo, aunque ustedes no lo crean. Ya veo que no lo creen. Aún así, ¿verdad? Anda, córtate el pelo. Entonces, eso no significa, ok, está bien, que yo vaya, agarre una tijera y yo solito me empiece. ¿Verdad que no significa eso? Anda, córtate el pelo. Pero me está diciendo, Tavo, córtate vos el pelo. Pero uno entiende que se trata de que yo obedezco pasivamente. Me dejo cortar el pelo por un barbero. Entonces obedezco al barbero que me dice, póngase así, póngase así, póngase así. Si alguien te dice, hey, opérate esas apendicitis, ¿verdad que nadie entiende? Ok, conseguime un cuchillo pues, y que vos solito empeces. Nadie lo entiende así. Pero la redacción así es, opérate. No es que yo me opere, es que me deje operar. Entonces, así es que funciona el griego aquí, en ese verso cuando dice, esfuérzate en la gracia. En realidad, me gusta como lo dice la versión palabra preservada, dice, así que tú, hijo mío, sé fortalecido por la gracia. Déjate fortalecer por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Déjate fortalecer. Deja que la gracia, que el poder de Dios te fortalezca. Porque solo así vas a poder obedecer esos mandamientos y todos. Él en mí es el que los obedece. Estos días que yo he estado estudiando y meditando en este tema, el Señor me mostró algo, así como, miren, tengo 33 años de casado, casi 398 meses, el 6 de agosto, 398 meses. Eso equivale a que tengo casi, ya cerquita de 12,000 días de casado con Camila. Voy a cumplir los 12,000 en octubre, el 6 de octubre. 12,000 días de casado. Y hasta hace poquito me di cuenta que yo he estado obedeciendo estos mandamientos en mi carne, en mis fuerzas. Eso de amar a Camila, como Dios dice, yo lo he estado intentando y haciendo, y por eso no siempre he podido. No siempre he podido. Pero cuando empecé a meditar en todo esto, me di cuenta de algo. El Señor no estaba esperando que yo cumpliera en mis fuerzas el amar a Camila. Él ha estado ahí esos casi 12,000 días listo para ofrecerme su gracia. Y a vos también. Y a ustedes también, señoras. Les he estado esperando para ofrecerles su gracia, para que respeten y se sujeten a su esposo. La gracia en nuestro matrimonio nos recuerda algo, que al matrimonio uno no entra a recibir, sino a dar. Muchos problemas matrimoniales vienen de pensar en lo que queremos recibir del cónyuge y no nos da. Es que él no es así conmigo, es que él no es así, es que él no me ama. No me. Eso se oye bastante en consejería. Es que él a mí tampoco me. Es que ella a mí no me. Dejemos de pensar egoístamente. Jesús mismo dijo, es mejor dar que recibir. Y en el matrimonio estamos pensando solo en recibir del cónyuge. Sí, a veces al principio que queremos dar y ser dadivosos, pero los problemas vienen cuando estamos en la sintonía en modo recibir, no en modo dar. Entonces, así que, ¿cómo entonces vamos a lo práctico? En mi caso, una vez que me abrió los ojos el Señor a esto, todos estos días, cada día, a cada momento, yo le estoy orando al Señor y le digo, Señor, necesito tu gracia para amar a Camila como tú quieres que yo la ame. Eso se lo he estado diciendo al Señor varios días, a cada rato.
Y les cuento algo. Estoy en un proceso de mudanza. Me estoy mudando de amarla en mis fuerzas a amarla en la gracia. Y cuando yo le pido que me dé gracia para que yo pueda amarla, además me da gracia para que yo tenga gracia hacia ella. Me emociono con solo saber que estoy empezando a crecer en tratarla conscientemente con gracia. No es que nunca la he tratado con gracia, pero conscientemente y a la luz de lo que estoy aprendiendo, no. Estoy creciendo en tratarla con gracia porque así es como me trata el Señor a mí. Entonces, esposos, empiecen a pedirle eso al Señor. Empiecen a pedirle todos los días, varias veces al día, cada vez que sea necesario, gracia para amar a tu esposa y para tratarla con gracia. Es una oración no solo para al levantarte, cada instante. Cuando yo creo que necesito la gracia y cuando yo creo que no la necesito. ¿Sabe por qué? Porque siempre la necesito, la gracia. Esposas, Dios está listo para cumplir su parte del pacto y darte la gracia que necesitas para respetar y sujetarte a tu marido sin condiciones, sin temor. Pedíselo. Deja de hacerlo en tus fuerzas o ya te cansaste de hacerlo en tus fuerzas. Estás cansada, estás harta, no quieres ni oír hablar de que hay que respetar y sujetarse al esposo. Ya te suena como antibíblico y diabólico y a ver qué, machista, porque ha sido en tus fuerzas que lo has intentado. Probá, pedirle a Dios, dame gracia para tratarlo con gracia, dame gracia para respetarlo y sujetarme en tu gracia. Tu esposo necesita que lo trates con gracia. Tu esposa también. Pídele al Señor que te sea suficiente su gracia. Que no necesites manipular. Que no necesites conflicto, pelear, discutir. Que no necesites gritar. Que no necesitas reclamar. Que solo te baste su gracia. Ni los esposos ni las esposas necesitamos llevar nuestro matrimonio en la carne o en la ley. Tu matrimonio y el mío está diseñado para solo funcionar en la gracia que tenemos en Jesucristo. Por cierto, como paréntesis, cada uno de tus hijos necesitan que lo trates con gracia. Pídele a Dios eso también. Señor, dame gracia para tratar a mi hijo, a mi hija, a mi hija, a mi hijo. Es importante que no dejes que estas oraciones pidiéndole gracia se vuelvan mecánicas y vacías, o sin la convicción de que necesitas su gracia. Entonces, renová tu pacto con Dios. Puedes hacerlo delante de ella o a solas. Tu pacto con Dios de amarla, tu pacto con Dios de respetarlo, pero sé humilde primero y reconoce tu infidelidad con Dios. Y Él te va a mostrar su fidelidad y su gracia. ¿Por qué? Porque Él da gracia al humilde. Tu matrimonio solo necesita que entendas una cosa. Bástate mi gracia. Caput.